Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque permites que un sábado más podamos estar nuevamente aquí para alabarte. Gracias, Señor, por el estudio que hemos tenido en la escuela sabática. Ayúdanos, Señor, para que sepamos dominar ese miembro tan pequeño que es la lengua, que puede hacer tanto daño, pero que lo utilicemos para hacer el bien, para que demos a conocer tu Evangelio, para que otros puedan disfrutarlo. Ahora, Señor, rogamos que tu Espíritu siga estando aquí con nosotros, en especial conmigo, para que sean tus palabras las que salgan de mis labios. También con todos los hermanos que están aquí reunidos, los que están allá en el Internet, y también con todos los que en un futuro van a ver este programa. Señor, que tu paz quede con nosotros, que hagamos tu voluntad, que nos preparemos para todo lo que tiene que cernirse sobre este mundo de aquí a muy poco, que seamos valientes a pesar de la oposición que incluso ya hoy tenemos, incluso de los mismos hermanos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes con nuestra convicción de lo que hemos encontrado en tu palabra, lo que tú nos has enseñado, nos has dicho, que lo vivamos y también lo compartamos. Quédate pues con nosotros, Señor, y que hagamos tu voluntad en este tu día santo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, podéis tomar asiento todos. Bienvenidos, sobre todo las visitas que tenemos en el día de hoy. Bien, vamos a seguir en esta mañana con un nuevo PowerPoint de mi querido amigo y hermano Humberto Fierro. Sabéis que la semana pasada, cuando dimos aquel tema sobre la Trinidad, bueno, ha creado bastante oposición. Ha habido personas pues que han dicho pues que la Trinidad no es bíblica, etcétera. Como todo está colgado en Internet, pues hay gente que responde, y que claro que esto es un invento nuestro personal, que no está basado en la Biblia. Bueno, hay que releer la Biblia para encontrar que realmente hay una deidad de tres, y eso es lo que estuvimos presentando en la semana pasada. Mucha gente no lo acepta así, pero bueno, se trata de ser uno sincero, orar por ello, estudiarlo, y el Señor dará la luz pertinente para comprender. Bien, hoy vamos a tratar otro tema, también doctrinal, pero también es un tema que es bastante conflictivo, puesto que, bueno, los adventistas lo tenemos asumido, pero hay muchas denominaciones llamadas protestantes que este tema pues no lo tienen asumido, y se creen pues que es algo que ya pasó y que no hay que observar, ni estudiar, ni guardar. Por lo tanto, vamos a proceder enseguida a este apartado, a este PowerPoint. Veis que el título de él es Ataque a los fundamentos. A los fundamentos de la enseñanza bíblica. No a los fundamentos adventistas, sino de la enseñanza de la Biblia. Y vamos pues poco a poco a ir viendo qué es lo que nos va a decir este PowerPoint del hermano Humberto Fierro. Dice, note que toda institución, ya sea un hogar, una escuela, una empresa o un país, todos tienen reglas, tienen normas o leyes sobre las cuales se deben regir los ciudadanos. Esto lo tenemos asumido. Hay reglas y leyes en todos los sentidos, civiles, nacionales, empresariales, en todos los sentidos hay reglas. Tú perteneces a cualquier organización, esa organización tiene unas reglas que tú tienes que respetar, si no, te expulsarán probablemente, no te aceptarán. ¿Cuáles piensa usted que deben ser las leyes de las instituciones mencionadas? Por ejemplo, aquí tenemos la familia. ¿Cuáles serían las leyes del hogar? Los padres normalmente ponen unas normas, unas directrices para la educación de los hijos, para que los niños se vayan formando adecuadamente y el día de mañana puedan ser personas de provecho, que se puedan integrar positivamente a la sociedad, ¿verdad? ¿Qué más? Hay también leyes donde en la escuela hay unas directrices que los alumnos tienen que asumir. Hoy está muy de moda
que los estudiantes lleven al colegio la electrónica, el móvil, la tablet, y están más por eso que por la lección. Entonces en los colegios han tenido que prohibir en horas de clase el uso de estos dispositivos, porque los chicos pues no están atentos a las lecciones que el maestro está dando. Luego también se nos habla de leyes en las empresas. Cada empresa tiene sus propias leyes, una distinta de otras, pero todas tienen sus reglas, sus leyes, y los empleados tienen que asumirlas. Incluso a veces hasta los clientes tienen que asumir esas mismas leyes. Y también están, como no, las leyes de cada país. Y cada país también es singular. Cada uno tiene sus leyes. En España decimos que tenemos una democracia a la española. Se dice en Europa, ¿no? Y bueno, en estos días se ha visto un poco, en lo que ha pasado aquí en Cataluña. Pregunto, ¿conoce usted alguna de estas instituciones que no tenga ninguna ley? Todas tienen leyes, todas las instituciones. ¿Cómo funcionarían estas donde los esposos e hijos hicieran cada uno lo que quisieran hacer? Sería una anarquía, ¿verdad? Si cada cual fuese aquello que se dice vulgarmente a su bola, ¿no? Sería una anarquía, La escuela, donde los alumnos llegarán a la hora que quisieran llegar y vestidos de cualquier manera, lo mismo que en una empresa. Hay escuelas que incluso se crea un uniforme para los alumnos para que todos vayan unísonos, exactamente vestidos iguales. Y empresas incluso que crean pues también un vestido para los empleados. ¿Y qué decir del país, donde no hayan leyes para que se rijan los ciudadanos, sin leyes de tránsito, por ejemplo? Si no hubiesen leyes en la circulación, ¿qué pasaría? Ahora vemos accidentes. Los más graves tal vez son en carretera, pero en ciudad hay muchos accidentes, sobre todo ciudades grandes como Barcelona, Madrid, etcétera. Cuando hay un accidente suele ser bastante mortal también, Pero ¿qué ha pasado? Alguien se ha saltado un semáforo, alguien no ha obedecido un stop, y entonces ha habido un choque, un accidente, Por eso las leyes se tienen que respetar. Las leyes existen con dos principios fundamentales. Existen para mi beneficio, en primer lugar, aunque a veces hay leyes que no nos gusten, pero están, en primer lugar, para nuestro beneficio. Quebrantar las leyes trae consecuencias. Toda ley que se quebrante tiene un castigo, o bien una multa, o bien incluso la cárcel. Todas. Ninguna se escapa a eso. Recuerda, las leyes son para mi beneficio. El obedecerlas produce satisfacción y paz. Y el desobedecerlas trae tristeza y dolor y prejuicios monetarios y de toda índole. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda la creación está regida por leyes. ¿Qué pasaría si estas leyes fueran suprimidas? Todos sabemos, ¿verdad? El universo tiene sus leyes. Nosotros desde acá a la noche vemos la luna, vemos las estrellas. Tiene una relación, cada uno tiene su órbita, y no se salen de esa órbita, de esa ley marcada por el Creador al principio. Si saliesen de esa órbita, habría un caos, habría choques planetarios, etcétera. Tiene que haber un orden. Y en la naturaleza ocurre lo mismo, hay un orden que únicamente el hombre distorsiona. Génesis 1:27 dice: crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia dice que Dios creó al hombre con capacidad de pensar y también de decidir, o sea, con libre albedrío. Por tanto, Dios le estableció al hombre cierta ley sobre la cual se debía regir. Y aquí en Génesis 2:16-17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto
podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una ley, puedes comer de todo al principio en la creación, pero solo hay un árbol que no debes tocar, solo uno, de no sé los que tendrían, pero de solo uno. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Adán? Yo te he puesto como administrador del planeta Tierra, y puedes disfrutar de todo lo que contiene, pero como una prueba de que yo soy el dueño de esto, me reservo un árbol, de él no puedes comer. Aquí vemos pues una ilustración de cómo podría ser ese jardín que Dios, en el cual Dios puso al hombre. Eva, atraída por la hermosura del huerto, sin darse cuenta, se separó de su esposo, contemplando las hermosas flores con sus variados colores. Cuando escuchó que alguien le decía pss, 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 al darse la vuelta y mirar, contempló una serpiente en el árbol que Dios le había prohibido comer. ¿No? Alguien la llama, se voltea, se da la vuelta y ve una serpiente hermosa. Dice que era uno de los animales más hermosos que había en el jardín. Y esa serpiente le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos cómo ella entra en conversación con un animal. Los animales no hablaban, pero ella entra en conversación con un animal, ni cuenta se da, seducida por la belleza de ese animal. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y tanto que fueron abiertos sus ojos. ¿Entienden lo que está diciendo la serpiente? Que entre otras cosas, en realidad, era el diablo disfrazado de serpiente. Apocalipsis 12 habla de la serpiente antigua. Está contradiciendo la palabra de Dios, diciendo que Dios es un mentiroso. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el diablo le dice, no morirás. Dios te está engañando. No morirás. Una cosa que aprendemos aquí es que la táctica de Satanás es contradecir la palabra de Dios e inducirnos a desobedecerla con argumentos tan convincentes a los cuales si no obedecemos estrictamente la palabra de Dios. Es decir, que Él es tan sutil que nos pone unos argumentos que parecen verdad. Y esto hace que dudemos. Por eso la Escritura dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Porque a veces creemos, es que yo, como tengo tantos años ya en la fe, como tengo tanta experiencia, como me he informado tanto, me he instruido tanto, a mí ya no me tumba nadie. Pero Él es astuto. Y Él buscará la manera de que tú caigas y que cedas. No comeréis, les dijo. Si Dios dice es blanco, el diablo dice es negro. Si Dios dice no comáis, Él dice que eso es puro cuento, no pasa nada. Por otra parte, siempre trata de hacernos creer que Él tiene la razón, que si seguimos sus argumentos, nos irá bien. Y así está el mundo, ¿verdad? Está convencido que tenemos que ser libres, hacer lo que queramos, comer lo que queramos, ir donde queramos, que no pasa nada, todo está bien, todo es lícito. Y hoy hemos llegado a extremos, en que hay países en los cuales ya las bodas gay, nunca sé cómo se dicen, están ya permitidas. Primero en Convención de Estados Unidos, en España nos ha alcanzado, y en otros países. Y tiene que estar bien, para la sociedad está bien, y como digas lo contrario, eres un retrógrado, la religión a ti te ha comido el cerebro, es lo que hay, ¿verdad? Pero recordemos qué pasó con Sodoma y Gomorra,
y por qué motivo pasó lo que pasó allá, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo la serpiente para convencer a Eva de que lo que decía era cierto? Estaba comiéndose una fruta del árbol prohibido. Eva estaba acostumbrada a ver a la serpiente volar por los árboles del huerto. Pero esta serpiente tenía una particularidad. Hablaba el mismo idioma que ella. Esta hablaba. Las demás volaban. Pero esta, además, hablaba. La cual posiblemente le dijo, mira Eva, como tú sabes, yo no hablaba, pero por haber comido del fruto de este árbol, ahora pues tengo el don del habla. Posiblemente utilizaría alguna treta así para engañarla, ¿eh? La Biblia a veces es muy escueta en algún pasaje, ¿eh? Luego el Espíritu de Profecía pues te amplía un poco más, ¿eh? Pero posiblemente pasaría algo así. Y le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y también el mal. Estaba diciendo que Dios era egoísta, porque no les permitía progresar. Es un Dios egoísta, os tiene retenidos, no quiere que prosperéis, que aprendáis, ¿eh? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como comió ella. Pregunta, ¿cuál fue la consecuencia de haber desobedecido la orden de Dios? Es decir, por haber robado lo que Dios se había reservado para él, porque el árbol era de Dios. No lo toquéis, este es mío, este no lo toquéis, ¿eh? Adán murió con 930 años. Sabemos que en aquellos tiempos los hombres eran longevos, ¿eh? Y desde esa época han muerto millones y millones, quizás billones de seres humanos. Todo por la desobediencia a la palabra de Dios. El día que de él comieres ciertamente morirás. No murió al momento, pero él vio el resultado de esa desobediencia en su cuerpo. Lo vio en la naturaleza. Dice que la naturaleza comenzó a producir, ¿qué? Espinos, ¿verdad? Que cuando trabajaba la tierra ya no le daba el fruto como al principio, tenía que esforzarse más, ¿eh? Y vio cómo se iba envejeciendo, y vio cómo unos a otros se quitaban la vida, incluso lo vio en sus propios hijos. Eso a él tenía que rasgarle el corazón. Yo estoy seguro que Adán estaba deseando llegar al descanso, para parar de ver todas esas escenas que había provocado él con su propio rebelión contra Dios. La base del gobierno de Dios, su palabra, por eso nos la dejó. La Biblia registra que toda la escritura es inspirada por Dios, según 2 de Timoteo 3:16. Pero fijaros, dice toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte sí y otra parte no, dice toda. Y la escritura comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22. No recuerdo el versículo final, pero termina ahí, ¿eh? Dice toda es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento fue escrito por los profetas y el Nuevo Testamento por los apóstoles del Señor. Pero ¿sabía usted que hay una pequeña porción de las Escrituras que Dios no se la inspiró a ningún hombre? Hay una porción solo en la Biblia que no escribieron los hombres. ¿Lo sabíamos eso? Se encuentra en Éxodo capítulo 31 versículo 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, estas no la escribió Moisés, esta la escribió Dios mismo. Es la única porción de la Biblia que Dios escribe con su propia mano. Note lo que dice el texto sagrado. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios y entregadas a Moisés. ¿Quién era el autor de la ley?
¿Dios o Moisés? Que para muchos protestantes, no es que la ley fue dada por Moisés, la ley era de Moisés, y por lo tanto llegaba un momento en que ya no tenía vigencia, ¿eh? Pero esa ley en tablas de piedra la dio Moisés, Dios se la entregó a él, y él la puso luego en el arca, y la leyó al pueblo, pero no la había escrito él, como escribió luego la Torá, ¿eh? De Génesis a Deuteronomio. La pregunta es, ¿por qué no las escribió en tablas de madera o en tablas de arcilla? ¿Cuál de los tres materiales es más duradero? ¿Tablas de madera, de arcilla o tablas de piedra? ¿Cuál es el más fuerte? Tuvimos el privilegio hace un par de meses, ¿no?, de viajar a Ararat, ¿eh? Y allá vimos esas piedras enormes que eran el ancla, las anclas que sostenían, equilibraban el arca de Noé, de piedra, tremendas, cada una de ellas debería pesar varias toneladas, ¿eh? Y la piedra, esa piedra de 4.500 años, hasta nuestros días ha llegado, es perdurable, ¿eh? Por eso el Señor escribió en tablas de piedra, no en arcilla que se deshace, ¿eh?, ni en madera que se deteriora. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El versículo 11 nos dice que la ley de la libertad son, ¿el qué? Los 10 mandamientos. Aquello que el Señor escribió con su propio dedo. ¿Cuándo será que la humanidad será juzgada? Que siempre se ha hablado, ¿verdad? Que tiene que haber un día de juicio. Yo me acuerdo que mis mayores, cuando yo era pequeño, hablaban, sí, tiene que haber un juicio, tiene que haber un juicio. Y bueno, la gente entonces no era muy leedora de la Biblia, pero bueno, iban a la iglesia, etcétera, y había la corriente de que tenía que haber un juicio, que todos íbamos a pasar un juicio. Ahora bien, ¿cuándo será que la humanidad va a ser juzgada? Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y el versículo 46 aquí nos habla precisamente de este momento. Aquí vemos una ilustración, esa venida de Jesús. Éxodo fue escrito por Moisés en el año 1440 a.C. y el juicio, dice Santiago, será cuando Cristo vuelva a esta tierra. El juicio final. ¿Qué refleja la ley? Salmo 19, 7 y 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, o convierte el alma, dice otras versiones, ¿eh? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño, al humilde. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mirad las virtudes que hay en guardar la ley. Los mandamientos de Dios son la expresión, incluso, de su propio carácter. Y 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Por eso nos dio la ley. Porque esta ley, ¿qué va a hacer por nosotros? Va a hacer que respetemos a Dios, lo tengamos como lo que es, nuestro creador, pero a la vez, ¿qué hará también? En el otro apartado, habla acerca de nuestra relación con los demás. Y que no quieras para los demás lo que no quisieras que te hagan a ti, y que respetes, y que no robes, y que no mates, y que no mientas, y que no codicies, para estar a bien con tu prójimo y que la sociedad funcione, ¿eh? Cosa que hoy vemos que está muy lejos de este objetivo, ¿eh? Lo que quiere decir que quienes guardan sus mandamientos son felices. No es una carga guardar los mandamientos. Al contrario, te alivia de muchas tensiones. Hay muchas personas que han tenido una vida disoluta, una vida perdida, pero cuando han conocido los mandamientos y los han observado, han renacido. Se ha obrado un cambio en ellos y son felices, aguardando sobre todo ese día especial,
que está encerrado ahí, en medio de esos mandamientos. Y ahí está la dicha. Dice, bienaventurado, feliz y dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y también de noche. Bienaventurado, feliz el que hace esto. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La Biblia es muy poética, pero todo tiene su significado, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Según el Salmo 1, versículos del 1 al 3. En el Salmo 119, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Una experiencia personal, y aquí él nos habla acerca de su propia experiencia, Dice él que lleva como 60 años escudriñando las Escrituras, y hasta ahora no he encontrado un texto que diga Jesús mismo que el domingo es el día del Señor. Si lo dijera y yo siguiera guardando el sábado, me estaría engañando a mí mismo y engañando también a otros. Y por 60 años dice él que este hombre tiene ahora 75 años. Es decir, que con 15 años conoció a Jesús. En Marcos 2:28 dice Cristo, nuestro Salvador, así el Hijo del Hombre es también Señor del domingo. No, dice que es Señor del sábado. Si Cristo dice que es Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? Isaías 58 nos dice aquí que si retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad, y al sábado lo llamamos delicia, día santo de Jehová, y lo veneramos, seremos prosperados. Eso es lo que nos muestra estos pasajes. Me eriza oír decir a predicadores que el domingo es el día del Señor, como lo decía un pastor ante un auditorio de unas 2000 personas, y todas decían amén. Claro, yo no sé si este pastor sería adventista, porque este hombre es adventista. No sé si él fue a una iglesia adventista donde había 2000 personas congregadas. Bueno, en Estados Unidos hay iglesias así, enormes, Y alguien subió y dijo, pues el domingo es el día del Señor. Bueno, yo sé que hoy hay pastores que, bueno, el sábado no es tan importante, también tenemos que tener en cuenta el domingo, que nos une con los demás. Hay pastores que están hablando así, no es nuevo. Esto entra dentro de la apostasía omega, un tema que Víctor trató allá en París recientemente. Si alguien encuentra un texto que lo diga, le ruego el favor de hacérmelo saber, para inmediatamente seguir guardándolo y predicarlo también. Si hay un texto en la Biblia que dice que hay que guardar el domingo, pues díganmelo. Y yo también digo lo mismo, decídmelo, porque estoy guardando el sábado hace 40 años y tal vez estoy equivocado, ¿no? Si hay un texto en la Biblia que dice que es el domingo, ¿no? He llegado al punto de decirle a los que lo dicen, pues aquí hay alguien que está mintiendo, o usted o la Biblia, pero gracias a Dios, él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, según Números 23, es decir, si él no cambia, si él al principio puso un día que lo hizo santo, lo bendijo, lo santificó, lo va a quitar luego, lo va a cambiar por otro, por capricho, si dice que no cambia. Es imposible, ya cae por lógica, es imposible. Y también ha dicho, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, no lo mudaré, no lo cambiaré, será así. Satanás lanzó un ataque contra esta ley de Dios. Él quería destruir esta ley de Dios y lanzó un ataque sobre ella. ¿Cómo logró hacerlo sin ser detectado? De la misma forma que lo hizo en el Edén, utilizando a la serpiente, sutilmente. En este caso, usó un poder terrenal para falsificar la ley de Dios. Daniel 7:25 nos habla el texto,
de un poder que dice hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregarlas serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 días, que en la profecía bíblica es día por año, según vimos en Ezequiel en días pasados, por lo tanto 1260 años, que este poder persiguió al pueblo de Dios y cambió la ley de Dios, cambió el tiempo, cambió los días de la semana, porque el séptimo día, ¿cuál es? Para el cristiano, conocedor de la Biblia, sabe que es el sábado, pero el mundo, ¿cómo da el séptimo día? ¿Qué nombre le da? Domingo, día del Señor, según ellos. Y eso lo hizo este poder. Cambió los tiempos, cambió la ley. Pero lo hizo ese poder, la Iglesia Católica. Ellos hicieron ese cambio. Pero hay muchos amigos protestantes que, no sé si desconocen ese hecho, ellos están guardando el día que instituyó ese poder, pero que no lo cambió Jesús, ni Dios, ni el Espíritu Santo. Señor no cambia, y ese es el día bendito de Él, el sábado. Y sin darse cuenta están rindiendo homenaje, ¿a quién? A Roma. ¿Por qué lo hizo ese cambio? Dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, no solo a unos pocos, a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Ahí tenemos una ilustración. La guerra se inició en el cielo contra Dios. Al ser expulsado, se propuso continuarla en la tierra, induciendo a los hombres a rebelarse contra Dios. Sabemos cómo por el espíritu de profecía él viajó a otros mundos y los tentó. También tienen su árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no lo han tocado, no cedieron. Únicamente aquí fue bien recibido, y únicamente aquí fue donde el hombre cedió. Por eso esta es la manchita negrita que hay en medio del universo. Pero recordemos que cuando todo termine, aquí estará el trono de Dios, aquí estará Él, presidiendo todo el universo desde aquí. Hoy el trono de Dios está en Orión, aquella ilustración que pusimos a mis espaldas la semana pasada, se veía el cinturón de Orión, ahí está el trono de Dios, hoy. Pero cuando se cumplan los 1000 años, el trono de Dios estará aquí, con nosotros, aquí en este planeta, donde se inició toda esta historia. La falsificación de la ley de Dios se hizo lentamente, de una manera tan oculta, a partir del año 325 después de Cristo. Y se hizo poquito a poquito. Para comprobarlo, hagamos una comparación de la ley de Dios según la Biblia, Félix Torres Amat, con el catecismo católico. Aquí tenemos la Biblia, tenemos el catecismo católico. En la Biblia, en primer lugar, los primeros 4 mandamientos en la primera tabla: no tendrás dioses delante de mí. El catecismo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Está un poco cambiado, ¿verdad? No harás para ti imagen de escultura, el segundo mandamiento. Y en cambio, en el catecismo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Dónde está el no hacerte imágenes ahí? Tercero, según la Biblia, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahí pone, santificarás las fiestas, en el catecismo. ¿Dónde está en los originales esto? El cuarto mandamiento, acuérdate, fijaros que dice, acuérdate. Y lo digo precisamente para nuestros amigos protestantes. ¿Por qué dice acuérdate? Dice acuérdate porque es algo que ya existía, pero que se había olvidado, y que tenían que volver a recuperar. Es decir, que el mandamiento del sábado, el Señor no lo dio a Israel. El mandamiento del sábado ya existía, ¿desde cuándo? Cuando Dios creó, terminó el séptimo día y bendijo y santificó.
¿Y Adán era judío? Que yo sepa, no, era un ser de este mundo, pero no era judío. Los judíos vinieron bastantes años después. Incluso se habla de que Abraham, el padre de los judíos, dice que andaba en mis leyes, guardaba los mandamientos. Y así pues, hablemos de Noé y hablemos de todos los anteriores, de Enoc, Matusalén, etcétera, etcétera. Ellos guardaban porque estas cosas iban pasando de boca en boca, de generación en generación. Y ellos lo guardaban. Además, como vimos incluso en las conferencias del Gran Engaño, en las estrellas estaba la Biblia escrita. Y ellos eso lo veían en las noches claras de entonces. Ahora es más difícil, entonces lo veían. Y sabían estos mandamientos. Por eso no lo dio a los judíos. Les recordó, acuérdate, porque ya existía. Pero ellos allá ponen, honrarás a tu padre y a tu madre. Nada que ver, ¿verdad? Y luego los otros 6 mandamientos, aquí nos dice en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el quinto. Ellos ponen aquí, no matarás, es decir, van uno por delante, por así decir, ¿no? Luego el sexto dice, no matarás, y ellos ahí ponen, en el sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo sería el no cometer esos actos, no fornicar, y ellos en el séptimo ponen, no robarás. El octavo en la Biblia es, no hurtarás, no robarás, como queráis. El octavo, no dirás falso testimonio, ni mentirás. El noveno, en la Biblia, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, es decir, no mentirás. Y ellos en el noveno ponen, no consentirás pensamiento ni deseos impuros. Luego en el décimo dice que no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni lo que tenga, etcétera. Y ellos dicen, no codiciarás los bienes ajenos. Es el único que más o menos enlaza. Pero ¿os fijáis cómo hay 2 mandamientos que han sido extirpados? El segundo, no te harás imagen, no está. No está. Y el cuarto, que dice, acuérdate del sábado. Ellos en otro orden ponen al tercero como santificar las fiestas. ¿Qué fiestas? Si fiestas, Dios solo nos da una fiesta. Al pueblo judío les daba muchas fiestas, pero esas fiestas ya terminaron con Cristo en la cruz. Y Él sustituyó todas esas fiestas por la Santa Cena, que es la única que hoy por hoy los cristianos debemos observar. Porque cada vez que hagamos esos actos, recordamos que Cristo murió por nosotros y que prometió que volvería a buscarnos. Esa y el sábado, nada más. Entonces, ¿qué fiestas hay que santificar? Y luego aquí podemos ir sumando, ¿verdad? Todos los santos, Navidad, en fin, toda una serie. La pregunta es, ¿sobre cuáles mandamientos se rige usted? ¿Sobre los mandamientos que escribió Dios en tablas de piedra o sobre los mandamientos del catecismo? ¿Sobre cuáles nos regimos? Bueno, hay algunos que sobre ninguno, porque dicen que la ley, que está clavada en la cruz, porque dice el fin de la ley es Cristo, por lo tanto, con Cristo se termina. Porque entonces los discípulos se reunían en sábado para adorar, para predicar, en sábado. Porque Jesús mismo dice, yo soy Señor del sábado. Y porque en la tierra nueva nos dice Isaías, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Y está hablando ya de la tierra nueva, después de los 6.000 años de historia del pecado. Aún entonces habrá un sábado que guardar. Entonces el sábado fue clavado en la cruz y luego volverá a ser puesto. Si somos un poco coherentes, vemos que esto no tiene ningún sentido. Es así. Si se rige por los del catecismo, lea lo que dijo Cristo. En vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de ¿qué? ¿De Dios? No, de hombres. Mateo 15, 9. Quizá usted dirá, ¿acaso Jesús no anuló la ley clavándola en la cruz? Mateo 17, 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para observar
para obedecer. Es lo que nos está diciendo este pasaje. No he venido a quitarla. Luego seguimos, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que pasen los 6.000 años, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que mientras estemos aquí, en esta condición de pecado, esta ley estará en vigencia. No podemos decir, no, es que Cristo la abolió hace 2.000 años. No, durante estos 2.000 años, la ley sigue aún en vigencia. No pasará nada insignificante de la ley, ni la jota ni la tilde, no pasará nada. Todo debe ser observado aún hoy. Tal vez usted dirá, sí, pero Cristo le dio el poder a la Iglesia. Sobre eso Cristo dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 19. Además, ¿sobre cuáles mandamientos cree usted que Dios lo va a juzgar? ¿Sobre los del catecismo o sobre los que él escribió con su dedo en las 2 tablas de piedra? Antes lo hemos visto, ¿verdad? Santiago 2, 10 al 12 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, y aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos, como veremos, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿Dónde es que dice no cometerás adulterio, no mates? ¿Dónde lo dice eso? ¿No lo dice el Decálogo? ¿No lo dicen las tablas de piedra? ¿Verdad? Pues, por lo tanto, aún queda aún obedecer la ley. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, las matemáticas de Dios no son las nuestras, 10 menos 1, nosotros contaríamos ¿cuánto? 9, ¿verdad? Pero para Dios 10 menos 1 es 0. Así, tajante. 10 menos 1, 0. Es así. El que no guarda uno de los 10, no guarda ninguno. Para Dios no es válido, no guarda ninguno. Por lo tanto, yo creo que nadie quiere matar, ni robar, ni mentir, ni codiciar, quiere amar a Dios. Yo creo que todos queremos hacer eso. Pero ¿qué problema hay? Sobre todo hay un día. Hay un día que es la piedra de tropiezo para muchos. No es que el sábado era para los judíos. Hemos visto, Adán era judío. Cuando Dios creó al hombre había judíos. Acuérdate, les dijo, porque ya estaba el mandamiento ahí. Y en la eternidad volveremos a guardar el sábado. Por lo tanto, vemos que hay una ley. Y por destruir un día, un mandamiento, vamos a desechar toda la ley, que es buena para nosotros, para la relación entre nosotros y para la relación con nuestro Dios. Es obvio que no, ¿verdad? Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. A la ley de los 10 mandamientos, Santiago la denomina la ley de la libertad. ¿Por qué? Oye, es que el mandamiento dice no. Parece que todos son prohibiciones. Pero no son prohibiciones. Esa ley lo que hace es protegernos de los ataques del diablo. Es lo que hace por nosotros. Porque el diablo, ¿qué hizo con nuestros primeros padres? Engañarles. Mintió, ¿verdad? Pero la ley dice, tú no mientas. Tú respeta a los demás. No les engañes. Compórtate en el trabajo. No abuses de tu dueño. No engañes en tu facturación. No cobres 4 si tienes que cobrar 2. Te está diciendo esto, no engañes. Es un comportamiento disciplinario que es útil para que podamos ir por la calle con la cabeza alta,
íntegros, que la gente nos vean íntegros. ¿Eso es malo? ¿Eso es una carga? No, por favor. ¿Qué dice Dios del que se atreve a quitarle o ponerle a la palabra de Dios? Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. ¿Os acordáis que Apocalipsis habla de 7 plagas? Pues dice que si alguno añade, recibirá estas plagas. Eso es tremendo, ¿eh? No podemos hacer eso, ¿eh? Pero a más dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O claro, es que aquí se está refiriendo solo al libro de Apocalipsis. Hemos leído en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para el ser humano. Y sobre todo, el Antiguo Testamento tiene su reflejo y su cumplimiento en el Nuevo, hoy, en nuestros días. Si queremos conocer el plan de salvación, el amor de Dios, la historia de todos esos santos hombres y mujeres que han pasado a través de la Biblia, tenemos que conocer desde el Génesis. Ahí están nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? No venimos de una molécula, no venimos de una explosión, no venimos de una evolución. Venimos de nuestro Dios creador. Él nos creó. Y a Él tenemos que volver. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero claro, cuando la rechazamos, pues entonces desvariamos. No sabemos quiénes somos, ni qué hacemos aquí, ni a dónde vamos. Perdemos el rumbo. Por eso no podemos cambiar, ni quitar, ni poner. No solo en el Apocalipsis, sino ya desde el Génesis. No podemos ni quitar, ni cambiar, ni poner nada a nuestro antojo, como hicieron los fariseos en los tiempos de Jesús. ¿Os acordáis? Jesús mismo les dijo, ponéis doctrinas de hombres en vez de los mandamientos de Dios, de las doctrinas de Dios. Y hoy está sucediendo exactamente lo mismo. Las instituciones, las religiones cristianas, las que sean, es igual, islámicas, hinduistas, todas ponen sus doctrinas particulares, no ponen la doctrina de Dios. Y ese es el problema. Y tenemos que regresar a este libro, a estudiar este libro, si queremos encontrar el camino de salvación. Dice que Dios quitará su parte del libro de la vida y también de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Y qué está escrita en toda la palabra de Dios? Aparte también del Apocalipsis. Todas las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como el Señor dice que descenderá la nueva Jerusalén, esa ciudad de oro majestuosa, viviremos en ella. Habitaremos la tierra, edificaremos casas, plantaremos viñas, viajaremos por otros mundos, estaremos todos con un mismo sentir, viviendo jóvenes eternamente, sin discusiones, sin guerras, sin hambres, sin peleas, sin enfermedades. Todo eso es lo que está encerrado en este libro, y eso es lo que el Señor nos está guardando para aquellos que obedezcan sus preceptos. ¿Obedecer la ley nos va a salvar? No, pero es un requisito. Si somos obedientes a Cristo, a Dios, si le amamos como reflejo, para nosotros será gozo cumplir la ley de Dios. No matar, no mentir, adorar a nuestro Dios. Será un gozo hacerlo. No lo haremos porque es que si no lo hago me pierdo. No, lo haremos porque saldrá de nosotros ya. ¿Y por qué saldrá de nosotros? Pues porque el Espíritu Santo estará aquí dentro. Nos llenaremos de Él. Y Él nos hará aceptar estas cosas como un principio en nuestra vida. Así de claro. Pero cuando rechazamos ese poder de la tercera persona, que es el Espíritu Santo, no podemos comprender estas cosas y no podemos progresar. Y entonces divagamos, hablamos, bla, 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 pero todo es vacío, todo es vano, porque no tenemos el poder de Dios en nosotros, y tenemos que comprender eso. Si no, divagaremos y al final nos perderemos. Aunque muchos digan, no, es que dicen que si no tienes el Espíritu Santo te perderás.
Esto no es bíblico. Indagadlo bien y veréis que es bíblico totalmente. El que no acepta al Espíritu no puede salvarse, porque Él convierte nuestras vidas. Y si no dejamos que trabaje en nosotros, no estaremos preparados para ser santos y estar en la presencia de Dios. Es así de claro. Si queremos pasar la eternidad con Cristo en la tierra nueva, no le cambiemos ni una letra, ni un punto a la ley, como dijo Cristo. Mucho menos cambiarle un solo mandamiento, como ha hecho este poder. ¿Qué ha hecho Dios para que su ley esté dentro de nosotros permanentemente? Dios escribió la ley en 2 tablas de piedra, y por orden de Dios, Moisés las colocó dentro del arca, según Deuteronomio 10. Y esa misma ley, recordemos que posteriormente, no hace tantos años, hubo un descubridor, arqueólogo aficionado, del cual hemos hablado en El Gran Engaño, ¿verdad? Ron Wyatt. Como él encontró, aparte de todos los hallazgos que hizo, encontró también el Arca de la Alianza. Y los ángeles que estaban allá custodiándola, incluso le dejaron tomar las tablas de los 10 mandamientos. Y él las vio, y las puso allá en una repisa que había, las puso allá, las pudo observar. Aún estaban ahí, y le dijeron que en un día saldrán a la luz esa misma ley. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Y ahí están, ahí están. En el Nuevo Testamento Dios no abroga la ley, sino que dice: este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto está escrito en el Antiguo Testamento, pero se refleja ¿dónde? En el Nuevo. Y Pablo lo menciona en Hebreos. Dios quiere poner esas leyes acá, en nuestra mente, en nuestro corazón. No en unas tablas ahí escritas y ni las voy a leer, no, quiere que las tengamos dentro, que las vivamos, que seamos felices con ellas. El Israel de hoy son aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y deciden no hacer más su voluntad, sino la voluntad de Dios, expresada en su santa ley. De ellos, dice Dios, seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. A aquellos que obedezcan, incluyendo el sábado. Dichosa la mujer que te llevó en tu seno y cuyos pechos te amamantaron. Eso se lo dijeron a Jesús en una ocasión, ¿os acordáis? Y él replicó: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Para él los dichosos eran estos, los que obedecían a la voz de Dios por medio de su palabra. Sobre estos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, es que Dios da su ley en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. ¿Qué debe inducir a una persona a obedecer a Dios y cómo lo demuestra? Juan 14 dice: si me amáis, ¿haced qué? Guardad mis mandamientos. ¿Para qué dos personas se unan en matrimonio y sean felices? ¿Qué debe existir? ¿Qué debe existir para que dos personas se casen? Hoy no es como antes. Que mira, tú tienes que casarte con fulano, te guste o no te guste, para los tratos, etcétera, entre familias. No, hoy no. Hoy las parejas se casan, ¿por qué? Porque se aman, ¿verdad? Y se casan porque se aman. De la misma forma, cuando una persona decide entregar su vida a Cristo y obedecerla, es porque lo ama y hace todo lo que Él le manda. Es un matrimonio. Por eso nos llama las novias del Cordero. Es así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es: ¿por qué debo amar a Dios? La respuesta es: porque Él me amó primero. Mira si es sencillo. ¿Por qué debo amarle? Pues porque Él lo hizo por mí. Él dejó su gloria, su divinidad, y vino aquí a sufrir y a morir por mí. Ese es motivo ya, para amarle. La victoria ya está asegurada. Recuerda que solo hay dos opciones:
ganadores y perdedores. Dos grupos. Jesús habló de las ovejas y de los cabritos, los de la derecha y los de la izquierda. No hay más. No hay término medio. No es que yo ni aquí ni allá. En medio, no. O estás en uno o estás en otro. O amas a Dios o amas al mundo. O amas a Dios o amas al diablo. No hay más. Me parezco un... Si tú quieres ser salvo, la única opción es que aceptes a Cristo como tu Salvador. De lo contrario, estás en el bando de los perdedores. Juan 3:16 es un texto precioso que nos delimita el plan de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego tenemos otros pasajes que nos dicen que no solo en él cree, sino que a él obedece también, no solo es creer y obedecer, tendrán esta vida eterna. Los dos bandos en contienda son, por un lado, los que ya aceptaron a Cristo, y en el otro bando, los que todavía no lo han hecho. Y aún tienen opción, porque aún estamos en tiempo de gracia. Mi oración es que Dios te bendiga y te ayude a entregarte a Cristo, y luego comiences a obedecer su palabra hoy mismo. Amén. Ya estábamos terminando. Bien, como veis aquí tenemos un pasaje que, bueno, hemos estado hablando muchas veces acerca de él. Pero, sabéis, como estas cosas luego las colgamos en internet, pues siempre hay alguno pues que es contrario, ¿verdad? Con Víctor lo hemos visto esta semana, y bueno, intentamos con la ayuda del Señor dejar los puntos claros. Nosotros no guardamos el sábado porque sí, ni guardamos la ley porque sí, la guardamos porque el Señor nos pide que seamos fieles en eso, porque es reflejo de su propio carácter, porque al hacer esto le estamos obedeciendo. Y a la vez nos enriquecemos nosotros y ayudamos a enriquecerse a aquellas personas que contactan y se relacionan con nosotros. Nos ven distintos. ¿Os acordáis de los discípulos que decían, les reconocemos que han estado con Jesús? Pues las gentes que se relacionan con un cristiano así, que guarda estas cosas, lo vemos distinto. Y confían en ti y vienen a consultar sus problemas, porque saben que en ti tendrán un apoyo. Claro, aquel que no guarda estas cosas no irán de esta manera, no tendrán esa confianza, porque se desprende, todos tenemos intuiciones, y se desprende, y es así. Por lo tanto, yo hago un llamado desde aquí, a los que estáis aquí, prácticamente no se le puede hacer ese llamado, porque todos estáis siendo obedientes, o estamos siendo obedientes a esta ley, pero ¿cuántos amigos tenemos alrededor de este mundo que rechazan esta ley? Porque según ellos, Cristo ya se desprendió de ella. ¿Cuántos hay? Y rechazan la ley por un día, el sábado. Pero el sábado hemos demostrado que aún está vigente. Sabemos que hay un poder que cambió esta ley. Ese poder es tremendo. Y este poder está llevando al mundo hacia sus objetivos, hacia ese nuevo orden mundial, hacia esa venida de ese falso Mesías, y todos irán en pos de él. Pero cuando llegue ese momento, allí habrá dos grupos: los que siguen a ese poder guardando su día que ha impuesto él, que es el domingo, y aquellos que obedecen a Dios y que guardan su santo día, que es el sábado. Ahí estará el grupo. No es que esta controversia nunca más. Sí, esta controversia vendrá. Y no habrá un rapto secreto antes. Dios no nos llevará antes al cielo para que no padezcamos. Nos quedaremos aquí hasta el final, protegidos y guardados por los ángeles de Dios. Pero estaremos aquí hasta el final. Ese arrebatamiento no es tal. Es una mala interpretación del pasaje. No es tal. Estaremos aquí guardados por el Señor. Tal vez algunos, el Señor permitirá que vayan al descanso, pero estaremos aquí pasando la tribulación hasta que veamos aquella nube negra que aparece y que se va haciendo blanca y aparece Cristo para venir a buscarnos. Y estos son conceptos que tienen que quedar claros.
Los jesuitas tienen mucho que ver con todo esto. Ellos introdujeron estas falsas doctrinas y muchos las toman como bíblicas y no lo son. Por eso yo insto a nuestros hermanos protestantes, estudiad nuevamente la Escritura con oración, pidiendo al Espíritu Santo que os ayude a comprender cómo son realmente estos textos, qué es lo que nos quieren decir, y así saldremos de ese engaño. Eso también es un gran engaño. Podremos salir de él y podremos andar en los caminos del Señor como Él desea, para ser victoriosos, ser santos y poder, cuando Él venga, estar ante su presencia. Que el Señor pues nos ayude a todos. Vamos a terminar, lo haremos con una oración. Nos ponemos en pie. Buen Dios, buen Padre, te damos, Señor, inmensas gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Esa palabra que ha sido perseguida por el diablo, él ha intentado destruirla, ha sido quemada, pero tú la has protegido y ha llegado hasta ahí. Ya sabemos que a pesar de todo, hay muchas Biblias que son distorsionadas, porque así el diablo ha querido. Pero aún con todo y con eso, tomando cualquier Biblia distorsionada, la verdad se encuentra también en ella. Señor, ayúdanos para que nosotros vivamos estas verdades que tú nos das en tu santo libro y que a la vez las compartamos con aquellos que tienen conceptos equivocados o con aquellos que simplemente ni creen, ni te conocen, dudan de ti. Señor, que podamos llegar a todos ellos, que este ministerio sea bendecido por ti grandemente, para que todo esto que está siendo colgado en la red pueda llegar a millones de personas y muchos puedan comprender esas verdades y aceptarte, que aún están a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Señor, ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, a saber dar testimonio cuando toque el momento y a ser siempre fieles y a prepararnos para cuando tú vengas poder estar en pie ante tu presencia. Guárdanos, despídenos con tu paz, tu bendición a todos los que aquí estamos, bendícenos a todos y a las familias que representamos, y ayúdanos, Señor, a no apartarnos nunca de estos caminos, a pesar de las risas, de las oposiciones, de la persecución, del sufrimiento que tal vez en un futuro podamos vivir. Ayúdanos a ser firmes en la fe. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.